Total, vamos a editar. Ya. Bueno, capacitores. Presentación recolectada de internet de algún grupo de alumnos de algún lugar del mundo. Porque no alcancé a ver de dónde era. ¿Qué es lo que es un capacitor básicamente? Acá lo que tenemos ya es lo que se puede considerar un circuito básico o circuito equivalente, dibujado de una manera bastante rudimentaria, pero es lo que nosotros tenemos que lograr cada vez que construyamos un circuito equivalente. La palabra equivalente, memorícenla, ¿ya? O sea, se va a dibujar básicamente capacitor como lo que está ahí, que son como dos placas paralelas, y nosotros ya sabemos que dentro de dos placas paralelas se puede generar un campo eléctrico uniforme. En un circuito normalmente nosotros tenemos que tener una fuente de poder, conocido básicamente como una batería, una pila o los enchufes que nosotros conocemos 220. Se llama fuente de poder de forma genérica. Batería cuando es un almacenamiento portátil, si lo quieren llamar de esa manera, ¿cierto? Pero posteriormente vamos a conocer lo que se llama fuerza electromotriz, ¿ya? Acá tenemos una especie de interruptor que después les voy a mostrar cómo se dibujan realmente, que esto es un dibujo real, Candolini, concéntrate, ¿ya? Un dibujo real supuestamente, pero nosotros vamos a ocupar símbolos para todo lo que tenga que ver con los circuitos eléctricos. Y lo que está acá arriba, ¿cierto?, que anduvo buscando mucho tiempo el señor Reiser, serían los resistores o resistencias, ¿ya? Existen también los reóstatos, muy antiguos, para la redundancia, antiguamente nosotros teníamos un reóstato de este porte, pero básicamente el concepto de reóstato es una resistencia variable, o sea, una resistencia que yo puedo ir ajustando mediante algún mecanismo para el valor que quiero, ¿ya? Ahora, después de a poco vamos a ir viendo la unidad de medida, pero ustedes ya saben en lo que se mide una batería o fuente de poder que me entrega voltaje. No se ría así, no es chino, que me va a hacer reír. Ya. ¿En qué se mide una fuente de poder? Pregunta básica. En volts, ¿ya? Ya sabemos supuestamente lo que es un volt, que tiene que ver con la diferencia potencial, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿En qué se mide un interruptor? Si van a contestar tonteras sin pensar, el problema es de ustedes. Esto queda grabado y queda en internet. ¿En qué se mide un interruptor? En nada, porque es un interruptor, simplemente un dispositivo que abre o cierra el circuito eléctrico, por lo tanto no es una magnitud física. Piensen antes de responder. ¿En qué se mide un capacitor? ¿Ustedes han visto en el libro? ¿Lo han estado leyendo? No. Coulomb por volt. Coulomb por volt. ¿Cómo se llama esa unidad de medida? Farad. Farad o Faradius o Faraday, en honor al señor Faraday, ¿ya? ¿En qué se mide una resistencia? ¿En qué se mide una resistencia? Lo vieron en biología, ohms, ¿ya? Ley que vamos a ver después, ¿ya? Que es la ley de Ohm, OHM. Ahora, se supone que estamos en capacitores. Vamos viendo por definición qué es lo que es un capacitor. Capacitor, condensador, se puede considerar lo mismo. Conocido también como condensador, ¿verdad? Está escrito ahí, ¿ya? Son dispositivos electrónicos que permiten almacenar energía eléctrica, ¿ya? Que no es lo mismo que una batería, pero podría utilizarse como tal, de la pregunta que me hicieron la semana pasada. En un circuito puede estar asociado en serio, en paralelo o mixto. Ya, mixto significa un circuito que tiene conexión en serie y en paralelo a la vez. Para eso vamos a ver después la pizarra cómo se identifica. Tal igual que la resistencia. Ahora, se supone que uno podría pasar la ley de Ohm primero, que tiene que ver con circuitos eléctricos básicos de pura resistencia, o la de los capacitores. Vamos a pasar primero capacitores, después ley de Ohm, después vamos a mezclar resistencias con capacitores y posteriormente vamos a ver un tema que aparece en el IB de física aún, que son las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Que son bastante entretenidas pero largas de resolver. ¿Qué es lo que es el diseño de un capacitor? Dice, está formado por dos conductores denominados placas, ya sabemos que son lo que me forma una placa, un campo eléctrico uniforme, muy cercanos entre sí. Entendamos que los dispositivos, si yo los saco de reales, son de este porte, Gallardo, son pequeños,
¿ya? Puedo armar un condensador gigante, pero son muy pequeños, por lo tanto la distancia que hay entre las placas es generalmente milimétrica, ¿ya? Dice, entre ellas, entre las placas, se coloca un dieléctrico. ¿Qué es lo que es el dieléctrico? Se supone que ustedes ya lo leyeron. O sea, no han estudiado. ¿Qué es lo que es un dieléctrico? Que no es fuente, que es fea la actitud. Ya, dice, se coloca un dieléctrico que permite aislar las placas entre sí. La figura muestra un esquema de un capacitor de placas paralelas aislado. En este caso, por aire, existen otros dieléctricos, tales como el vidrio, el papel, qué sé yo, entre comillas, cualquier material que se ponga entre medio de las placas, se considera dieléctrico. Tiene que ver con el movimiento de las cargas. Ahora, primera tarea, entre comillas, que tiene que estar bien definida en el cuaderno, en especial para la prueba sumativa, es qué es un dieléctrico. ¿Ya? Pero se supone que ustedes ya lo vieron para la ley de Coulomb de forma explícita. Ahora, en un condensador cilíndrico, o sea, no todos los condensadores son necesariamente placas paralelas, ¿ya? Tienen por armadura hojas metálicas que envuelven el recipiente de vidrio o el dieléctrico por fuera y por dentro. Ocupan un volumen grande y tienen relativamente poca capacidad. O sea, a mayor distancia, menor capacidad. ¿Ok? Se pueden construir condensadores de gran capacidad y poco volumen usando como armadura hojas metálicas. O sea, nosotros podríamos generar un capacitor simplemente con láminas de aluminio, por ejemplo. ¿Ya? No lo hagan sin supervisión, por favor. ¿Qué más? Generalmente papel, etcétera. Ya, se puede hacer un capacitor. Primer símbolo que tenemos que aprender bien a identificar. Ahora, como tanto ustedes como yo no dibujamos bonito en la pizarra o en el cuaderno, acá hay que esforzarse. Porque si yo dibujo este símbolo mal, va a aparecer una resistencia. Lo van a ver cuando lo muestre yo en la pizarra después. Por lo tanto, tienen que esforzarse a que sean dos placas del mismo tamaño y rectas. ¿Ok? Hay una manera antigua de dibujar un capacitor que es con una de estas un poco curva. También es un capacitor. Repito, cuando veamos los símbolos en la pizarra van a tener un recuento, pero en el cuadernillo del ID, donde salen símbolos eléctricos, están todos. O sea, se supone que cuando uno da la prueba del ID, señor Barriento, están los símbolos por si uno no reconoce algo de un circuito eléctrico que tenga alguna pregunta. ¿Ya? Pero esto es igual que para los arquitectos. Los símbolos son importantes. Ahora, primera cosa. Acá tendríamos un circuito equivalente básico de capacitores, donde identifico un capacitor y donde identifico una batería. Por lo tanto, una batería o una pila, ¿cierto?, se dibuja con un palito grande y un palito chico, donde el palito grande va a indicar el Borner positivo y el palito chico va a indicar el Borner negativo. Ahora, esto es súper importante porque, pregunto, ¿qué se mueve? ¿Los electrones o los protones? Electrones. Electrones. Por lo tanto, ¿para dónde circularía el concepto de corriente eléctrica que todavía no defino? Del más chico al más grande, ¿ya? Eso es lo que se conoce como corriente eléctrica real. Pues nosotros vamos a ocupar la corriente eléctrica convencional, ¿ya? Que es que se suele dibujar del positivo al negativo. Es un error de la antigüedad y que se ha seguido replicando, pero matemáticamente da lo mismo. Ahora, si por ejemplo en una prueba de PSU a mí me preguntan ¿cuál es la corriente eléctrica real? Debo indicar cuál es la real y cuál es la convencional. Si no me dicen nada, ocupo la convencional. Es un tema que así se pregunta, ya no hay idea mía nomás, en especial en este país. Ahora, repito, acá tenemos, identificamos, por lo tanto no es necesario que uno le ponga el signo positivo o el negativo. Está siendo grabada su bostezo. Ya. No es necesario que uno ponga el símbolo positivo o negativo porque uno asume que el palito grande es positivo y el palito chico es negativo. Pero sí me va a permitir identificar cuál vendría siendo el extremo positivo del condensador o el extremo negativo del condensador.
Si yo no tengo ningún símbolo, ya no podría saber para dónde va, o si el símbolo está mal escrito, ¿ok? De la misma manera, ¿cierto? Acá se está explicando que si este es el Borner negativo de la batería, este es el Borner positivo de la batería, ¿cierto? La carga positiva está acá y la carga negativa del condensador está al otro extremo. ¿Se entiende? Ya. Esto, repito, ustedes lo tienen en el libro, después pueden hacerse un bonito resumen, mejor que esto, aunque está bastante buena la presentación que encontramos. La carga neta del capacitor, me devolví, es cero, ya, o sea, el total, porque asumimos que tiene la misma cantidad de cargas positivas en una placa que en la otra. En una situación, dice, la batería extrae electrones desde una placa, la que finalmente adquiere la carga positiva, y los deposita en la otra que gana una carga negativa. El capacitor queda entonces con carga Q. Para ello se hace referencia al modo de la carga, ¿cierto?, que adquiere una de las placas. Siempre me van a preguntar eso, de alguna manera. Un cálculo matemático es más fácil que conceptual. Ahora, la transferencia de carga va aumentando hasta un límite en el cual la diferencia de potencial entre las placas del capacitor se iguala. Acá nosotros acá abajo tenemos, ¿cierto?, un delta V, una diferencia de potencial, designada en algunos libros como con solamente las siglas, dP, diferencia de potencial. Lo dije al revés, parece, ¿no? Ya. Y lo demás, repito, no necesariamente se escribe dentro de los circuitos eléctricos. Esta condición es la que limita el almacenamiento de energía, o sea, la cantidad de cargas que tenga el capacitor. Bueno, ecuación que ustedes ya habían visto, y algunos hasta ya habían resuelto algunos ejercicios, dice que el capacitor o la capacitancia que tiene el capacitor, ¿cierto?, viene dada por la carga almacenada y la diferencia potencial a la que esté conectada. Ojo, si yo tengo más de un capacitor conectado, y ahí es donde vamos a ver la diferencia entre serie y paralelo, esto se tiene que resolver completamente a un circuito equivalente para poder sacar, por ejemplo, la energía total que tiene el circuito. Yo puedo ir sacando por parte lo que tiene cada capacitor, pero normalmente lo que me van a pedir es el total. ¿Ok? ¿Lo van a entender? Espero cuando lo explique. Digamos con dibujitos. Dice Q se mide en Coulomb, ya lo saben, volt, o sea, diferencia potencial en volt. Entonces, ¿cierto? La diferencia o la división entre Coulomb y volt es lo que habíamos dicho delante, que eran los Faraday. Ahora, la medida suele ser muy pequeña y por eso el prefijo que se suele ocupar es pico, 10 a la menos 12 Faraday, ¿ya? Lo que no quiere decir que si es nanofaraday, microfaraday, se puede seguir utilizando. Pero en este tema suele suceder 10 a la menos 12 en general. Es el rango que ustedes debiesen esperar como resultado. Les recuerdo que uno siempre tiene que tener rango, estándar en la cabeza. No puedo tener un electrón, como lo vimos para campo eléctrico, que acelere más allá de la velocidad de la luz. O sea, día a las 5, día a las 6 estaríamos bien. Si me voy a día a las 7, día a las 8, estaríamos como medio raros. O sea, no puede pasar la velocidad de la luz. Por lo tanto, tengo que tener estándares también para saber si el resultado está dentro de lo permitido. A excepción que uno ponga datos muy estúpidos para carga o para voltaje. ¿Ok? No debiese ocurrir. Pero cuando uno inventa ejercicio, de repente sin pensarlo, ocurre. Ahora, funcionamiento de un capacitor. Dice, se puede demostrar usando la ley de Gauss, y acá memorícense un poquito este nombre, porque lo van a ver, lo debieran ver en distintas áreas del aprendizaje, por ejemplo, matemática, ¿ya? Y qué bueno que asienta el señor Fuente, lo ha escuchado al caballero Gauss, ¿ya? Es un caballero bastante brillante, y en matemática hace varios procesos, ya que tiene que ver con el cálculo también. Y acá la ley de Gauss en física no es fácil de entender. ¿Ya? La vamos a saltar un poquito, un tiempo, la van a leer y la vamos a tratar de aprender de una manera diferente, porque de verdad que no es tan fácil. Cuando uno lo ve así, siempre piensa que llegar a reemplazar datos, pero el concepto no es tan fácil. Dice, se puede demostrar usando la ley de Gauss contenida
contenido que escapa del objetivo de este curso. Me dijo lo mismo que yo. Ya. ¿Qué es la capacidad de un capacitor de placas paralelas? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el capacitor, tenemos este símbolo que ustedes ya lo vieron en ley de Coulomb, tenemos este concepto que es el área entre las placas, o de las placas, perdón, ¿ya? Y tenemos la distancia, que es la separación entre las placas. ¿Qué es lo que era el epsilon cero? La permitividad del espacio libre, ¿ya? Y que se calculaba como un cuarto pi por k. Cuando ocupábamos la ley de Coulomb, ustedes simplemente ocupaban el K mayúscula completo, pensando que estábamos en el aire o en el vacío, ¿cierto? Y que valía 9 por 10 a la 9 aproximada. En el IB se ocupa como 8,99, o sea, datos que están en el cuadernillo en caso que uno los olvide. Pero ¿qué es lo que era el epsilon? El valor que va cambiando en función del material, ¿ok? Y que se llama permitividad del espacio libre. Acá es donde, repito, a ustedes se les va a confundir esto con lo que es un dieléctrico, están relacionados, ¿ya? Pero tengo que poder identificar cuándo me hablan de un símbolo y cuándo me hablan del otro símbolo. Entonces, ecuación que al aplicarla a los contenidos que ustedes tienen en el libro no es difícil, pero el concepto de a dónde viene es más difícil, ¿ok? Así que lo vamos a saltar un ratito. Dice, como la longitud L de las placas conductoras en comparación con la distancia D que las separa es muchísimo mayor, dentro del capacitor se forma un campo eléctrico uniforme. O sea, nosotros estudiamos primero campo eléctrico, cómo se podía determinar, dijimos que no nos preocupamos de los bordes, porque obviamente en los bordes se debiese doblar. Señor Isla, enderécese. ¿Ya? Y el campo eléctrico, ¿cierto? Nosotros ya habíamos visto que era potencial eléctrico, diferencia de potencial partido por distancia. O sea, básicamente ocuparon términos antes que ocuparlos para los capacitores. Ahora tenemos que relacionarlo todo. Bajo estas condiciones, dice, el campo posee un valor que depende del voltaje entre placas y separación de las mismas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sería bueno que después de que yo termine de explicar, se hagan un buen esquema, ¿ya? Como su propio resumen entre fórmula y concepto, más allá que el que aparece en el cuadernillo del IB, para poder entender cuándo puedo juntar ecuaciones, ¿ya? Porque ustedes están acostumbrados como a aprender una ley, trabajan esa ley, y después siguen con otra, y se les olvida que se pueden mezclar. Y les repito, cuando vimos campo eléctrico uniforme, ¿cierto? Podíamos calcular la distancia que alcanzaba un electrón al entrar, el tiempo que demoraba, y eso es cinemática, ¿ok? Y por lo tanto no hay que olvidar que las cosas se pueden juntar. Ya, yo creo que con esto es suficiente, porque esto nosotros ya lo vimos, respecto a cómo se comporta el campo eléctrico uniforme, qué pasa cuando meto una carga dentro, ¿cierto? Si es positiva, si es negativa, si entra sin velocidad, con velocidad, etc. Como concepto por lo menos ya lo vieron bien. La diferencia, ¿cierto? A ver, esto provoca que el dieléctrico se forme un campo eléctrico en dirección opuesta al que genera, ya lo vimos, ya. No es muy importante esta parte. Ya vimos la ecuación, ¿cierto?, de campo eléctrico en diferencia potencial y distancia. Y ahora vienen algunos ejemplos. Vamos a... Esto está un poquito de más, ¿ya? Para variar la capacidad del condensador, podemos variar cualquiera de las terminologías que son parte de la ley, ¿ya? Esto de acá es importante. A ver, cuando un condensador se descarga, se produce un flujo de carga desde placa negativa a la positiva, ¿ya? Les recuerdo que eso es lo real, hasta que se igualen las cargas y desaparezca la diferencia potencial. O sea, se fue la energía para algún lado, ¿ok? El transporte de estas cargas implica un trabajo eléctrico. Les recuerdo que la palabra trabajo es energía, ¿cierto? Y en mecánica nosotros ocupamos el trabajo como la energía necesaria para mover un cuerpo de un lugar a otro, ¿ok? ¿Dónde me quedé? Implica el trabajo eléctrico y por lo tanto la transformación de energía eléctrica. La expresión generar para energía almacenada de un capacitor viene dada por él. Esto es energía potencial almacenada, ¿ya? Pero fíjense que aparece la carga almacenada, el voltaje, y aparece un dividido por 2. Yo lo que les voy a pedir, después de que yo explique los circuitos eléctricos,
es que me hagan la deducción, está en el libro, de dónde aparece este dividido por 2. Tienen esta ecuación y esa ecuación. ¿Ya? ¿Les queda claro lo que quiero que me deduzcan? Les recuerdo que ustedes tienen capacitores como carga partido por voltaje. Después nos vamos a campo eléctrico. Después nos vamos a energía almacenada. Y dentro de la energía almacenada aparecen 2 tipos de ecuaciones. ¿Ya? Está en el libro, pero necesito que ustedes agarren el lapicito y hagan la secuencia para que entiendan de dónde aparece. Eso no aparece porque son 2 placas. No sé, no, estoy preguntando. Quiero que sepa bien, porque es una ecuación que se suele no saber de dónde aparece y por lo tanto suelen equivocarse para ocuparla. ¿Ok? Ya, después, datos que no necesito discutir ahora, pero entendamos que todos los materiales tienen su propio dieléctrico, siempre se puede ocupar una tabla para usarlos, y obviamente hay ejercicios resueltos, pero prefiero que ocupen los del libro. ¿Ya? Miss, Cortemos para ver a la pizarra ahora los circuitos. vamos a los videos.